En un mundo donde ser un caballero es más que solo ceder el asiento en el autobús, significaba dar tu vida por y para el imperio, y ya sea que la razón para permanecer allí era por el beneficio económico que era muy lucrativo, o por tener un título que se pueda presumir ante la sociedad, ser un caballero se había convertido en una profesión solo de nombre. Pues la mayoría no cumplía con la expectativa tan grande que significaba tal responsabilidad, haciendo que el nombre más bien le quedara grande. Pero siempre estaba esas excepciones que cumplían correctamente con su sentido del deber, y entre esos, estaba la prota a quien llamaremos Ingrid, y que su linda cara y el hecho de ser mujer no los engañe, pues era una maestra con la espada, dispuesta a cortar las cabezas de quien se le cruce en su camino, y tanto fue su éxito que el mismísimo emperador le tenía los ojos puestos encima, pues ella le era muy leal, a tal punto de no subestimar las órdenes que le daba. Pues a Ingrid se le había olvidado la palabra piedad cuando se trataba de obedecer la voluntad del emperador, así sea que eso implicaba matar a personas inocentes con Diosito. Ella se había convertido en una máquina experta en dar madrazos, y sus expresiones nunca demostraban que le afectaban algo, haciendo que las personas la consideren como una persona ingenua por ofrecer su alma y su vida al imperio, y otros a diferencia la despreciaban y la llamaban el perro faldero del emperador, pero a palabras necias oído sordo. Pues a la prota no le importaba lo que dijeran de ella, ya que estaba consciente que su rol de caballero era ser una herramienta para uso del emperador. Pero a la final, esa lealtad absoluta le costaría caro, pues un día cuyo cielo se había tornado rojo como la sangre que estaba a punto de correr, la prota desgraciadamente tenía una cita con la guillotina, y ahora el imperio al que una vez le juró lealtad, solo estaban deseosos de ver sangre correr, y todo por un rumor o malentendido, pero, aún así, la prota tenía sus esperanzas puestas en el emperador, al mismo que le fue leal durante tanto tiempo y al que protegió a toda costa. Pero este no mostró ninguna clase de piedad y ordenó su ejecución. Y ahora solo eran la prota y la cuchilla afilada de la guillotina cayendo a toda velocidad para separar la cabeza del resto del cuerpo. En eso, se levanta la prota de su cama rápidamente, viendo cómo aún conservaba su cuello, pero sentía como aquella decapitación había sido tan real, y mirando a sus alrededores, se da cuenta que estaba en su viejo apartamento. Para ella quizás estaba en el cielo. Pero para comprobar de que eso sea cierto, la prota sale su apartamento, para percatarse que todo lucía igual que cuando fue ejecutada, las feas calles desoladas y las casas viejas como de película de terror, así que pensaba que quizás el cielo era idéntico al mundo al que vivía, pero en eso, a lo lejos se escuchaba un grito, y era un guardia, quien le recordaba que estaban en toque de queda, así que no debía estar en las calles merodeando como alma en pena, por lo tanto debía llevarla consigo por incumplir las normas. Y una vez en la base militar, el capitán de la guardia se asombró al ver a la prota a esas altas horas de la noche detenida por otros guardias, pero Ingrid no paraba de decir que estaba en el cielo pues había sido decapitada por una guillotina, haciendo que el capitán considere que quizás se había vuelto loca o quizás estaba ebria, por lo que le sugiere que pudo haber sido un sueño, algo que la prota no estaba convencida, ya que sintió como la fría cuchilla le había atravesado el cuello y como su cabeza se había desprendido de sí. Pero como ya la prota se había vuelto una paranoica que no aceptaba la realidad en la que estaba, el capitán para zafarse de ese problema ordenó llamar a Morris, la persona que más conocía a la prota y con quien ella trabajaba, haciendo que la prota caiga en cuenta que luego de ser ejecutada por órdenes del emperador, el dios de los manguas le dio una oportunidad de redimirse luego de haber masacrado a diestra y siniestra. Así que la mandó en el tiempo 5 años antes de ser una maestra con la espada y de tener ese trágico final. Para comprender esa amistad, debemos saltar al pasado, a cuando la prota estaba a punto de tener su cita con la guillotina, y encarcelada por una supuesta traición al imperio. Era Morris el único que aún creía en ella, pues sabía que la prota no sería capaz de cometer alguna traición hacia la persona que por tanto tiempo había jurado proteger, pero esa calumnia fue lo que le costó la vida. Y volviendo nuevamente al presente, con una prota incrédula de haberse salvado de personalizar el jinete sin cabezas versión mujer, aparece Morris, quien tenía un aspecto muy despreocupado, y que luego se sorprende al ver cómo la señorita Ingrid, quien era correcta en todo lo que hacía, había incumplido con el toque de queda, por lo que la prota tras tener a su amigo al frente, no puede evitar ver cómo él era más joven y sin un rostro cubierto de cicatrices, así que al ver que efectivamente regresó 5 años atrás, se desabrocha un poco la camisa, y antes de que sus mentes lujuriosas se pongan a volar, era para comprobar que no tenía la cicatriz que obtuvo en una pelea y por el cual sufrió mucho. Y todo eso, solo hizo que Morris, quien estaba sorprendido del comportamiento inusual de la prota,
sugiere que quizás todo era obra de algún mago o alguna bruja, así que antes de que Ingrid se metiera en más problemas de los que ya estaba, la invita a quedarse con él en su casa para así mantenerla vigilada de que no haga otra estupidez, y quién le puede decir que no a pasar una noche de pijamada con tu mejor amigo. Por lo que la prota y Morris parten a la modesta casa con sirvientes y enormes habitaciones para invitados. Una vez sola en la habitación, la prota no puede dejar de pensar cómo era posible que haya podido sobrevivir luego de haber sido decapitada, y la posibilidad de que su nueva realidad pueda ser un sueño, y mientras tantas preguntas invaden su cabeza, no puede dejar de notar la suavidad de la cama en la que estaba, pues su rol como caballero solo logró que la prota reprimiera numerosos deseos y necesidades, convirtiéndola en una máquina sin sentimientos, igual que la pelotuda de mi ex. Y a diferencia de muchos caballeros, trabajar arduamente y ser leal ante las órdenes que se le asignaban, no le había dado nada más que un terrible final. Pero como dice mi abuelita, ya no se puede llorar por la leche derramada, ahora era justo que la prota tenga su nuevo comienzo, y para ello, debía desempolvar sus poderes internos que le servirá de mucha ayuda, y no es de sorprender gente, pues en un mundo de caballeros y magos, a lo mínimo la prota debía tener sus poderes mágicos para defenderse contra las fuerzas del mal. Pero esos poderes internos solo eran posibles con el conocimiento que ella tenía acerca del futuro, así que el hecho de haber sido decapitada y haber regresado 5 años atrás no pudo haber sido un sueño como todos dicen, así que reconsiderando lo que dijo Morris, un mago puede tal vez tener la respuesta para ese dilema, y solo el mago del Palacio Imperial podría ayudarla, pero para ello debe conseguirlo primero, pues él no se hace notar hasta dentro de 3 años, y así, este la pueda ayudar a resolver su vida, pues la prota ya estaba determinada en darle un giro de 360 a su vida, para así no tener que repetir los mismos pasos que la llevaron a las escaleras de la guillotina. A la mañana siguiente, una vez que el sol apareció, la prota estaba como gallo madrugador, despierta desde temprano, y dispuesta a marcharse, así que al ver a una sirvienta que estaba de paso, le pide que le diga a Morris que se marchó para así este no se quede preocupado por ella. Más tarde, en la base de los caballeros, la prota luciendo su brillante armadura como símbolo de empoderamiento femenino, y como si no tuviera nada más en que pensar, solo recordaba los hechos de su futuro, mientras anhelaba algo, o en este caso a alguien, y como luz brillante y deleite para nuestros ojos, aparece un hombre rubio con ojos azules, cuyo nombre es Alberto con K, pero como no me gusta complicarme la vida, lo llamaré Alberto con B. Y nuestro rubio Alberto, era el compañero de batalla de la prota, quien en el futuro había estirado la chancla, así que para Ingrid verlo nuevamente era un momento muy conmovedor para ella, pero recordando que es un ser frío y sin sentimiento como toda mujer, disimula confesándole el cómo ella estaba orgullosa de él, pues a pesar de que la prota no era persona de darle cumplidos a alguien más, tuvo la oportunidad de regresar al pasado y así hacer o decir lo que no pudo en su primera vida. Así que era una oportunidad de oro para expresar sus sentimientos, pues nunca se sabe cuándo sea la última vez que puedas hablar con esa persona especial. Por lo tanto, aquella inesperada confesión solo logró que Alberto se sorprendiera, pues la Ingrid que tenía frente a él le parecía un ser extraño, pues la que él conocía no acostumbraba a decir cosas bonitas, así que siguiendo con el ambiente le confiesa que él estaba celoso de cómo ella era un ejemplo de caballero, haciendo que la prota no pueda evitar incomodarse pues no estaba acostumbrada a aquel gesto. Por lo que sin pensarlo 2 veces se retira mientras solo pensaba lo feliz que le había hecho aquellas palabras. Y luego de nunca haber pedido vacaciones, la prota en su nueva vida estaba decidida a comenzar su vida desde cero, y que mejor que 45 días libres para hacer lo que no había podido, pero aún así, ¿quién diría que para ella era más fácil cortar y sacar tripas, que saber qué hacer en su tiempo libre? Pues no tenía ningún plan en mente, pero su vieja cama le dio una idea, y no gente, no fue quedarse todo el día echada durmiendo, eso es mi vida diaria. La prota, quien no se podía mantener quieta, estaba segura en darle un cambio en su vida, así que lo mejor era cambiar primero su alrededor y para ello, debía cambiar de casa, pues el lugar donde estaba solo le recordaba su antigua vida. Por lo que recurre a una señora vendedora de casas, y esta al saber que la prota era caballero, no dudó en hacerse la venta del mes, así que le ofreció sus mejores propiedades, con un hermoso jardín para las fiestas de té, algo que la prota nunca había considerado, pues por lo general estaba muy ocupada en sus asuntos laborales, pero no quitaba el hecho de que muy en el fondo le gustaría pertenecer a una fiesta de té como las mujeres de la alta sociedad. Pero tener una casa con jardín sería más de lo que la billetera pudiera pagar,
pues la prota no tenía el suficiente dinero como para costear una casa tan grande, así que le tocaba conformarse con una pequeña casa que estaba en el Quinto Carrizo, y para hacerla más económica, estaba abandonada y había ocurrido una tragedia dentro de la casa, así que había olor y marcas de sangre por todos lados, pero nada que una buena limpieza y una remodelación no sirviera. De repente, la prota, que estaba entretenida en sus planes de remodelación, se percata como un sonido extraño se hacía presente en toda la casa, algo raro pues Ingrid se encontraba sola, pero también, la temperatura del lugar había bajado, pero no era de extrañar que en una casa donde había ocurrido una tragedia que cobró varias vidas, hubiera un fantasma merodeando por todos lados, así que la prota por instinto saca su espada, para luego caer en cuenta que no funcionaría. Pero la prota no era una persona que se dejaba llevar por el miedo, así que, como una gran luz brillante, usa su poder interno y se deshace del fantasma, pero eso conllevaba gastar mucha energía y su cuerpo actual no estaba del todo preparado para tal poder, así que de repente, se empieza a tambalear y a sentirse mareada, por lo que poco a poco sus ojos se fueron cerrando hasta quedar inconsciente en el suelo. A la mañana siguiente, la prota se despierta luego de aquel desmayo por usar los poderes para eliminar aquel fantasma, así que debía aprovechar su tiempo libre para poder agarrar fuerzas pues sus poderes podrían de ser gran ayuda, pero el desmayarse luego de usarlos no sería nada conveniente, pero por ahora, debía enfocarse en los asuntos que conllevaban aquella casa embrujada, y como toda una adulta independiente, luego de regatear por un precio más bajo del mercado, Ingrid ahora se había convertido en dueña de aquella casa, pero, aún así, para ella era un precio elevado, pues por lo general, siempre se había limitado a gastar dinero, usando solo el necesario, como para ropa, alimento y posada. Pero si quería evitar aquel trágico futuro, debía comenzar en cambiar su estilo de vida, y qué mejor que una casa nueva y ropa nueva. Más tarde, la prota, exhausta luego de un día de adulto independiente, aún debía resolver un asunto paranormal, pues para que puedan limpiar la propiedad, Ingrid debía eliminar al fantasma para siempre, pues ningún trabajador estaba dispuesto a acercarse a la mansión de los sustos. Pero nada que la prota no pudiera arreglar, pues con sus poderes logró correr al fantasma, haciendo que su nuevo hogar se convirtiera en una casa común y corriente, haciendo que los trabajadores que habían ido a limpiar la propiedad se quedaran sorprendidos pues no se imaginaban que rápidamente el pesado ambiente del lugar había cambiado, y que aquel espectro que merodeaba en la casa se hubiera ido. Y luego de un arduo día de limpieza, la casa poco a poco estaba agarrando forma y ya cada vez más se parecía a un hogar para ella, pero debía más que solo cambiar de casa y de ropa si quería evitar aquel futuro en el cual el emperador la acusa como traicionera, pues la habían acusado de usar al segundo príncipe para mandar al príncipe heredero con Diosito, dejando el trono de sucesión vacío, pues además de la prota, al segundo príncipe lo mandaron a que le corten la cabeza por conspiración. Pero obviamente, todo eran calumnias, ya que la prota había jurado lealtad a la familia imperial, y hasta ahora lo había cumplido sin importar nada. Así que estaba muy lejos de traicionar a las personas que juró proteger, pero ahora, ser nuevamente el perro faldero del emperador no sería ese error que cometería nuevamente, pero para ello, debía terminar sus vacaciones para decidir qué hará con su vida. Como dicen, vida nueva, casa nueva, ya la prota había terminado con las reparaciones y oficialmente se podía mudar, pero con ella solo tenía una maleta de ropa, así que era absurdo tener un armario con solo una muda para colocarse, entonces debía ampliar su vestuario, y para ello regresa a comprar ropa a la boutique. Pero no se imaginaba que allí se encontraba aquella mujer arrogante que al ver a Ingrid no puede evitar reírse tras pensar que la misma persona que nunca lucía ropa femenina, hoy estaba comprando. Y es que esa mujer arrogante era compañera de la prota, pues también era un caballero, pero la diferencia es que ésta usaba vestidos y joyas elegantes cada vez que podía, siendo muy diferente a la prota, quien en su otra vida lo consideraba poco apropiado, pero en este presente, había cambiado de opinión, haciendo que aquella mujer se molestara de aquel cambio tan repentino y no pudiera dejar de reclamar, pero Ingrid, quien era buena con las espadas, pero no para controlar un berrinche de otra mujer, hace caso omiso y continúa con su deber de agrandar su armario. Una vez que la prota llegó a su casa con sus nuevas prendas, para sorpresa, no era lo que esperábamos, pues no es que iba a lucir extravagantes joyas y vestidos como las demás damas, al contrario, prefería optar por ropa más cómoda y económica, pues a pesar de que quería cambiar su vida por completo, los vestidos y los tacones no era algo que estaban en la lista, ya que en su interior aún conservaba esa mujer tacaña que no se explicaba cómo los demás caballeros podían gastar tanto dinero en extravagantes ropa,
pero a la final, ¿quién era ella para opinar al respecto? Pues eso no era asunto de nadie, ya que cada quien gasta su dinero como mejor le plazca. Más tarde, la prota se encontraba en el jardín practicando en agrandar su poder interno, pues sería una buena herramienta en el futuro, pero por ahora, su cuerpo no estaba preparado para usar aquel poder en grandes cantidades y en tiempos prolongados, pero para ello, debía seguir practicando, pues un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y la suya era mantener controlado y dominado su magia interior. En eso, la prota cae en cuenta como una casa de varios pisos se sentía tan sola y vacía sin que no haya nadie más para hacerle compañía, así que traería consigo su fiel corcel, y para ello debía buscarlo en los establos de la caballería, pues ahora que tenía lo más importante, como una casa bonita y ropa abundante en su armario, era hora de volver a dar una visita a su trabajo y buscar su bien preciado, pero de repente, aparece un hombre. Pero era Morris, quien no había reconocido a la prota luego de su cambio de imagen, por lo que se sorprende al ver cómo Ingrid había cambiado su ropa de sirvienta por una más apropiada y elegante digna de un caballero. Y aquel inesperado encuentro, hizo que la prota aprovechara en invitar a Morris a tomar té en el jardín, haciendo que éste se sorprenda al ver cómo la prota, aparte de tener ropa y casa nueva, tenía una actitud muy diferente a la que siempre cargaba. Luego, Morris regresa así a la sala de los caballeros de la segunda división, y allí estaba Alberto, así que Morris aprovecha y lo invita para que lo acompañe a tomar té donde Ingrid, haciendo que nuestro catire de ojos azules enloquezca al saber que la prota tenía casa nueva, haciendo que ambos consideren que algo raro estaba ocurriendo con su amiga, pues ella no era persona de tomarse unas largas y repentinas vacaciones. Además, el hecho de que ella gastara tanto dinero cuando antes era muy ahorrativa y que ahora dice y hace cosas que nunca hubiera hecho, era muy extraño, así que ambos caen en cuenta que tal vez aquel comportamiento se debía a que Ingrid puede que esté enferma a punto de estirar la pata, pues sin duda, era como si estuviera aprendiendo a disfrutar más la vida, algo que ella nunca había hecho, pues siempre vivía como un caballero. Mientras tanto, la persona que según decían que estaba a punto de estirar la pata, siente como sus orejas y nariz le picaban, y según las creencias de mi jefa, eso significaba que alguien estaba hablando de ti, pero la prota acostumbrada a que hablen de ella y no siempre de cosas buenas, continúa con su deber de fortalecer sus poderes internos. Pero de repente, un fuerte dolor apareció, y no gente, no se preocupen, no era un infarto o algo similar, era que finalmente había aparecido el núcleo de sus poderes internos, siendo una brillante gema a tal punto que sobresalía de su cuerpo, pero era algo normal en las personas con esas clases de poderes, ya que esa gema luego puede usarse como espada. No sé cómo se puede hacer eso, pero esperemos pronto averiguarlo, y es que tener consigo esa gema significaba un gran poder. Haciendo que si llegase a enterarse la persona equivocada, la prota sea llamada para servirle a la Guardia Imperial, es decir, servirle al emperador, pero la prota aún no estaba segura de si querer volver al lugar donde su destino final comenzaría. Aunque el hecho de querer evitar aquel trágico final y el querer cambiar su vida, no significaba que la prota estaba dispuesta a renunciar con el manejo de la espada y terminar con su carrera como caballero, pues eso era su razón de ser y lo que mejor sabía hacer, pero tarde o temprano, le tocará servir al Palacio Imperial, y si es así, no habrá fuerza suprema que pueda evitar que la prota se acerque al emperador y termine en un círculo vicioso, pero por ahora, lo mejor que Ingrid podía hacer, era calmarse y no darle tanta cabeza a ese asunto. Unos días más tarde, la fiesta de té estaba a punto de comenzar y Morris y Alberto se sorprenden al ver la casa que tenía la prota, pues era toda una belleza, por lo que consideraban que quizás era una pensión o algo así, como si una mujer no pueda ser empoderada y tener una casa propia gracias a un trabajo honesto y no al OnlyFans. En eso, aparece la prota, luciendo sus mejores trajes, haciendo que Alberto se sorprenda al ver cómo ella lucía tan diferente a lo que alguna vez fue, y mientras que se disponen a comenzar la fiesta de té, ambos notan como no había sirvientes, y una casa tan grande ameritaba varias servidumbres para cumplir con los oficios del hogar, pero la prota se parecía a mi jefa, era pulpo, pues podía hacer todo al mismo tiempo. Pero en eso, Alberto sin consultar antes, ofrece de que Morris le preste una criada para que la ayude con los deberes, pero la prota no teniendo otra opción, acepta, pues al fin de cuentas, tener servidumbre era algo muy común entre las personas de alto estatus social, y si venía recomendada por un conocido mucho mejor, pues Ingrid era muy precavida y no confiaba en cualquiera, además que tener una sería de mucha ayuda. Pero como todas unas tías chismosas en cena de Año Nuevo,
Morris y Alberto no pudieron contenerse mucho tiempo y le preguntaron a la prota sobre el cambio repentino que ha tenido, pues tener casa, ropa, actitudes nuevas, era muy extraño en ella, así que la prota, sintiéndose acorralada, intentó explicar sobre todo lo que había sucedido hasta ahora. Por supuesto, que no podía contar cómo había regresado del tiempo, así que solo dice que en los últimos años se dio cuenta que quería cambiar su vida, para no estirar la pata en vano, pero en realidad, quería hacer su vida diferente, pues en aquel futuro Alberto termina yendo con Diosito y Morris termina siendo un vagabundo, así que, en esta nueva oportunidad, quería evitar eso a toda costa, para así salvar la vida de sus seres queridos. Y luego de una excelente tarde, la prota estaba feliz de que finalmente había tenido una fiesta de té con sus amigos más cercanos, y bueno, los únicos que tenía, pues su círculo social no era muy amplio, pero eso se podía mejorar, aunque eso implicaba tener que invitar a aquella mujer arrogante que se encontró en la tienda de ropa. Mientras tanto, Alberto y Morris en el carruaje, no convencidos de la explicación de la prota, no podían dejar de confirmar aquella teoría de que la prota tenía una enfermedad terminal, así que, como buenos amigos, en las buenas y en las malas deciden ayudar, y para ello, optan por también recurrir a los demás integrantes de la caballería. Y ya en la sala de los caballeros, aparece aquella mujer castrosa reclamándole a Alberto por haber asistido a aquella fiesta de té, pero en eso, Morris interrumpe y les confiesa que la prota puede que tenga una enfermedad terminal, haciendo que ambas mujeres que no tenían tan buena relación con la prota, sintieran compasión por ella y ya sea de manera genuina o por simple empatía, deciden hacer una fiesta de té e invitar a Ingrid. Tras recibir la carta de invitación, la prota se asombra mucho, pues ya sea por recibir una invitación o porque la hija del marqués y ahora compañera de caballería de la prota era quien la había invitado, todo le parecía muy raro e inusual, ya que, con la anfitriona de la fiesta del té, no había tenido nada más que un saludo de cortesía, así que no tenían ninguna clase de amistad y ningún tema en común, aparte de ser caballeros, como para que la motive a ser invitada a tomar el té. Pero después de todo, no era el fin del mundo, lo mejor era aceptar por decencia y para vivir esa experiencia frustrada. Pero el tema de conversación con su compañera no le preocupaba tanto como el hecho de tener que usar vestido, pues en una fiesta de té con mujeres de alta alcurnia, no podía aparecer como un caballero o con su ropa habitual, así que no tuvo de otra que regresar a la boutique y pedir que le confeccionen un vestido, siendo las palabras que tanto habían esperado aquellas vendedoras, y como una estrella fugaz, ya le tenían el vestido ideal para ella. Solo le hacía falta unos pequeños ajustes que se podían hacer en un santiamén. Y ya llegado el día de la fiesta de té, la prota terminó asistiendo luego de considerarlo en varias ocasiones, principalmente por el vestido que cargaba encima, ya que estaba acostumbrada a cargar una pesada armadura y no un extravagante vestido. Pero la fiesta de té lo valía, pues el lugar donde se iba a realizar era en el invernadero del marqués, un hermoso lugar repleto de muchos estilos de flores, siendo el lugar perfecto para convivir con otras personas, y solamente estaban la mujer arrogante y la hija del marqués, ambas luciendo sus mejores vestidos, por lo que la prota, de manera decente, intenta continuar con la conversación, pero era obvio que la mujer arrogante no se llevaba bien con Ingrid, pero por decencia y obligación debía intentar llevarse bien. Y bueno gente, en esa fiesta de té no hubo casi nada interesante, solo 3 mujeres con extravagantes vestidos, disfrutando una taza de té y sus deliciosos y apetitosos postres, haciéndose preguntas entre sí, como cuando las tías se reúnen a chismosear. Lo único es que aquella mujer arrogante, poco a poco estaba cambiando su percepción sobre la prota, pues esta versión de Ingrid nunca le había dado a demostrar, ya que la prota siempre se había mostrado muy seria y correcta en su sentido del deber y no hacía nada más que eso, cerrándose a la oportunidad de interactuar y conocer a más personas. Pero, la prota, quien no estaba acostumbrada a ser invitada a una fiesta de té, y a convivir con otras personas que no sean Morris y Alberto, les pide disculpas a ambas compañeras por si tenían alguna mala percepción hacia ella, y más por si en algún momento escucharon algo desagradable proviniendo de la boca de la prota, haciendo insinuación a la vez que ella dijo sobre el uso del vestido en las mujeres que eran parte de los guardias, pero había cambiado su manera de pensar, pues tenía una percepción sobre los caballeros haciéndolos parecer máquinas sin sentimientos ni descanso, pero luego de haber vivido todo lo que ocurrió, su manera de pensar cambió, ya que cumplir con el deber no significaba ser tan estrictos consigo mismo. Y aquella sincera declaración, solo logró que la hija del marqués le pareciera un chiste, pues para ella, el hecho de que la prota esté a punto de estirar la pata para que pudiera cambiar su manera de pensar,
le causaba gracias, pues de no ser así, ella terminaría viviendo su vida como un pobre caballero llevando al extremo su sentido del deber. Pero como un extraño y horrible recuerdo de su vida anterior, la prota recordó la vez que inició un desastroso fuego por órdenes del emperador, causando que hombres, mujeres y niños terminaran heridos ante aquel desastre, pero por supuesto, no era algo que pudiera objetar, y como un caballero ciego de su sentido del deber, no demostraba alguna clase de remordimiento por haber lastimado vidas inocentes por culpa de la codicia de alguien más. Pero justamente esa acción pasó su factura justo ahora, pues si la prota quería redimirse, debía reconocer primero sus errores pasados para así no volverlos a cometer. Así que aquel terrible recuerdo hizo que la prota se sintiera mal tras recordar las barbaridades que era capaz de hacer por el imperio, por lo que la hija del marqués y la mujer arrogante se dieron cuenta del cambio de humor tan repentino de la prota, y ambas sintieron mucha preocupación pues pensaron que todo se debía a la supuesta enfermedad mortal que tenía la prota, dándole la razón a lo que habían dicho Morris y Alberto. Por lo que la anfitriona cancela la fiesta de té y decide posponerlo para otro momento, a lo que ordena que lleven a la prota hasta su casa para que así pueda descansar. Y los días siguientes después de la fiesta del té, la prota en varias ocasiones se fue a una tarde de chicas con sus nuevas amigas, la mujer arrogante y la hija del marqués, a pesar de que en un principio la relación no era la mejor, pero con el tiempo, las tres se volvieron unidas y visitaban varios sitios que la prota nunca había tenido la oportunidad de conocer. Luego de haber pasado los 45 días de vacaciones, la prota se reporta ante su capitán dispuesta en iniciar con su cumplimiento del deber, a lo que el capitán, que tenía una cicatriz o una mancha en casi la mitad del rostro, le expresa a la prota que había escuchado rumores de cómo ella estaba enferma, pero se veía en buenas condiciones físicas, así que de inmediato piensa que eran rumores falsos. Por lo que sin nada más que decirle, el viejo le da el día libre, luego de que ella haya regresado de vacaciones. Y tras salir de la oficina del capitán, la prota se da cuenta que había pocos caballeros en el área, así que se sorprende pues era poco común aquella soledad. En eso, aparece Morris, quien luego de pasar un tiempo sin verse, la adula por su vestimenta, pero la prota, cambiando de tema, le pregunta sobre los demás, ya que el ambiente estaba muy solo, y este le confiesa que muchos fueron llamados pues había un demonio aterrorizando a la capital, así que los habían mandado a combatir contra este. A lo que aquel comentario, la prota le cae como un balde de agua fría, pues no podía ser cierto de que un demonio esté en la capital, y de ser cierto, Alberto corría peligro, así que rápidamente sale del lugar para ir a salvarlo si es que aún estaba a tiempo, pero Morris, quien no estaba al tanto de nada, se queda perplejo al verle comportamiento inusual de la prota. Y haciendo paso entre la multitud, la prota estaba apurada en ir a salvar a su amigo, pues ese día era el último de Alberto, ya que, como ocurrió en su otra vida, el supervisor, al recibir las noticias de que había un monstruo atacando la capital, decidió desplegar a los caballeros de la segunda división pues no consideraba que eso fuera posible y no perdería el tiempo mandando caballeros de más alto rango. Pero aquella mala decisión trajo consigo que más de la mitad de los caballeros enviados se fueran con Diosito, ya que aquella noticia era real, había un monstruo acechando por la capital y este no era tan fácil de derrotar, por lo que Alberto, de manera muy valiente, se hace cargo de resguardar a los demás y lucha ferozmente hasta el final, para así hacer tiempo de que sus compañeros puedan escapar, pero fue un sacrificio en vano, pues el monstruo pudo con él, y no fue hasta más tarde que aparecieron los caballeros de primera división, y fueron ellos los que terminaron derrotando al monstruo, y es que al final, eran los segundos hombres más poderosos aparte de los caballeros imperiales. Así que, después de todo, los caballeros de la segunda división desde un principio las tenían a todo perder, pues solo fueron una carnada viva, pues estos no tenían las habilidades suficientes para combatir aquel monstruo, pues por lo general, ser de segunda división, era principalmente para que mujeres y plebeyos pudieran obtener el título de caballeros, y solo los mejores podían conseguir un puesto en divisiones más altas. Por lo tanto, la prota, quien estaba clara de las pocas probabilidades de que sus compañeros ganen, iba lo más rápido posible para evitar a toda costa que su amigo pasara por ese terrible final, y al llegar al lugar, la mayoría de los caballeros estaban heridos o ya con San Pedro, así que la prota, tras escuchar que Alberto se había quedado para retener al monstruo, rápidamente se dirige hacia donde él está, pero en eso, el capitán de los caballeros de la segunda división la detienen, pues consideraba que ella sola no podría pelear contra aquel monstruo que acabó con la vida de tantos. Pero de manera escurridiza,
La prota se zafa e ignora la orden de su capitán y rápidamente se dirige hacia donde estaba Alberto, y tal como ya sabía, este estaba herido tras pelear contra un monstruo que parecía un hombre mantis, y tras intentar agarrar la espada para hacer tiempo de que sus compañeros puedan escapar, es golpeado fuertemente por el monstruo, dejándolo casi que con un pie más allá que acá. Y cuando parecía que no había salvación, aparece la prota, y tratando de alejar al monstruo de Alberto pues este ya estaba malherido, él le advierte que las espadas no le hacían ningún efecto al monstruo, así que ella no tenía de otra que usar su poder interior ingeniosamente, pues como aún su poder era débil y pequeño, no podía usarlo suficiente tiempo, sin que éste la debilitara por completo como la última vez. Pero cuando todo parecía ganado, la prota de repente siente un dolor en el núcleo de sus poderes, siendo igual que la vez que se desmayó tras usarlo con el fantasma. Y bueno gente bonita, hasta acá el manga de hoy, que relata como Ingrid, nuestra prota, quien en su anterior vida había sufrido de una terrible injusticia, ahora estaba lidiando con el hecho de no pisar por los pasos que la llevaron a aquel terrible final, pero para ello, debía alejarse lo más que pudiera del emperador. Pero era algo imposible, pues tarde o temprano, debía sacar todo su potencial para así salvar a sus seres queridos de aquellas desgracias, por lo que la vida de la prota o la de sus amigos, estaban en juego.